El arte prehispánico se usa para hacer referencia al arte que existía en América, mucho antes de que los españoles llegaran, a las expresiones materiales desarrolladas por las culturas anteriores a la llegada de los españoles. Este concepto se refiere principalmente a todos los estilos de arte que había antes de que los españoles conquistaran una gran parte de América. Cuando hablamos del arte prehispánico, nos referimos a todos los estilos de arte que surgieron antes de 1492, ya que en América existían diferentes culturas y cada cultura tenía diferentes tipos de representaciones artísticas. Su mayor característica es que tiene una función principalmente mítica de ratificación de la sociedad que lo origina. Se puede considerar que la etapa de América prehispánica era aquella posterior a la llegada de Colón, y en la cual se encontraban las primeras civilizaciones. Estas ocuparon en toda América Central, una gran parte de México, en Yucatán y en Guatemala, aunque estas poblaciones también se pudieron ver en otras regiones. Este arte lo realizaban los artesanos que trabajaban para las élites religiosas y que tenían la misión de relatar a través de la arquitectura, cerámica, textil, el arte plumario, la orfebrería y la pintura, los grandes mitos que dan origen a su cultura. En la zona de los Andes, el arte prehispánico se caracteriza en general por el desarrollo de formas de representación que van desde la abstracción geométrica simbólica a las formas figurativas realistas, las que permitieron la comprensión por parte de los indígenas de las imágenes religiosas traídas por los españoles. Cronología del arte prehispánico. Existen algunos periodos que caracterizan a este estilo de arte. Entre estas etapas o periodos podemos destacar la etapa preclásica. Duró desde el año 1500 a.C. hasta el 300 después de Cristo. Esta etapa se componía de pequeños reinos que tenían diferentes culturas que fueron desarrollando independientemente a otras culturas. Etapa clásica. Este periodo se inicia a finales del año 300 después de Cristo hasta el año 900 después de Cristo. Esta etapa fue la causa que permitió un estilo más determinado y definido, gracias a la formación que se obtuvo. Etapa posclásica. Esta etapa comienza en el año 900 después de Cristo hasta el año 1540 después de Cristo. Esta etapa se caracteriza por las usuales guerras que estaban causadas por un aumento de población y por el desarrollo técnico. ¿Qué culturas comprende el arte prehispánico? Cultura maya. Se estableció durante el periodo preclásico en el 2000 a.C. a 250 después de Cristo. De acuerdo con la cronología de Mesoamérica, la cultura maya fue una de las más conocidas e importantes. Ocupó una gran parte de América Central y México. Fue una civilización precolombina mesoamericana, conocida por haber desarrollado un único lenguaje escrito, conocido de la América precolombina, así como por su arte, arquitectura y sistemas matemáticos y astronómicos. La arquitectura maya abarca varios milenios. Lo más emblemático de la arquitectura maya son sus pirámides y adoptó la estructura vertical arquitectónica para estar más cerca de sus dioses. Cultura olmeca. Los olmecas se desarrollaron en los años 1200 a.C. hasta alrededor del año 400 a.C. Fue una civilización antigua precolombina que habitó en las tierras bajas del centro-sur de México durante el periodo preclásico medio mesoamericano. Esta cultura se consideró como la cultura madre de las poblaciones prehispánicas. Se podían encontrar en las tierras más bajas del centro y del sur del país. Las principales formas artísticas de los olmecas que sobreviven a pesar de los siglos son las monumentales obras líticas y pequeñas obras hechas de piedras preciosas. Los temas usados para sus obras eran representaciones humanos y de animales, por ejemplo, las vasijas en forma de pez y de ave. Los monumentos de piedras, como las cabezas colosales de la cultura olmeca, son las obras que mejor representan esta cultura. Cultura azteca. Fueron una civilización precolombina de la región de Mesoamérica que floreció entre los siglos XIV y XVI después de Cristo, que se asentó en México desde el 1325 hasta la llegada de los españoles. Su idioma era el náhuatl, su arte
estaba al servicio del Estado, un lenguaje utilizado por la sociedad para transmitir su visión del mundo, reforzando su propia identidad frente a las culturas foráneas. En su arte se ve una forma de redescubrir el mundo que lo rodea y de crear formas escultóricas apropiadas a su peculiar visión místico-guerrera del universo. Fue un pueblo con muchas técnicas de esculpir, ya que podían realizar esculturas de todos los tamaños en la que se plasmaban temas religiosos o de la naturaleza. Captan la esencia de lo que querían representar y luego realizaban sus obras con todo detalle. Cultura tolteca. Se refiere a las poblaciones que habitaron en el centro de México precolombino, que se asentó en el centro de México aproximadamente en el año 900 después de Cristo. El máximo desarrollo artístico de los toltecas se encuentra en el trabajo de la piedra, con esculturas que muestran escenas militares y de sacrificios humanos. Una de las más representativas es el chacmol, que es una gran figura sentada en forma reclinada, sosteniendo en el vientre un recipiente con la cabeza mirando hacia un costado. También destacan los frisos arquitectónicos de Tula, en que se representaban guerreros y algunos animales poderosos como el jaguar, el coyote, el águila y la mística serpiente emplumada mejor conocida como Quetzalcóatl. El estilo cerámico tolteca más antiguo y que antecede a la fundación de Tula es conocido como Yotlatelco, que es caracterizado por el color rojo café de sus vasijas. Cultura zapoteca. Era un pueblo indígena mesoamericano precolombino que floreció en el sur valle de Oaxaca y en el istmo de Tehuantepec, México. Hay evidencia arqueológica que muestra que su cultura se remonta desde hace unos 2500 años. Esta población se encontraba en el valle de Oaxaca, donde se hizo famosa. Los zapotecas trabajaban la piedra, especialmente realizaban diseños decorativos que abundan en su arquitectura. Los bajorrelieve y las pinturas murales constituyen algunos de los fragmentos más preciosos del arte prehispánico de México. Destacan especialmente los motivos de guerreros y cautivos, en los que puede observarse la importancia de los conflictos bélicos en la sociedad. Cultura teotihuacana. Es una civilización precolombina de Mesoamérica que se desarrolló entre los siglos I a.C. hasta el siglo VIII después de Cristo aproximadamente. Esta cultura se caracteriza por el enorme tamaño de sus monumentos, cuidadosamente dispuestos en principios geométricos y simbólicos. La mayoría de sus estructuras monumentales son el templo de Quetzalcóatl, la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. Cultura mixteca. Fue un pueblo amerindio de Mesoamérica de familia lingüística otomangueana, que habitaron los actuales estados mexicanos del sur de México, entre los siglos XV y II a.C. Llegó a su fin a inicios del siglo XVI después de Cristo, cuando los europeos aterrizaron en América. Los mixtecos construyeron edificios decorados con grecas de piedra que demuestran su habilidad como artesanos. Desarrollaron un estilo de cerámica con mucho colorido, trabajaron los metales y se destacaron como excelentes orfebres, y realizaron hermosos collares, pectorales, brazaletes, narigueras y anillos con oro, plata, cobre y piedras preciosas como la turquesa, las perlas y los corales. Cultura totonaca. Residían en las regiones costeras y montañosas del este de México, en el momento de la llegada de los españoles en el año 1519. El moldear el barro es un arte muy arraigado en las costumbres totonacas. Cultura inca. Esta tiene su desarrollo en la zona andina a principios del siglo XIII. Se origina en la cuenca del Cusco, en el actual Perú, y luego se desarrolla a lo largo del Océano Pacífico y los Andes, en América del Sur. Se fue extendiendo desde Colombia hasta Argentina y Chile. Los constructores incaicos esculpieron en piedra sus mayores obras de arte. Edificaron eternas creaciones llenas de vida y profundo respeto por el medio ambiente que los rodeaba y acogía. Sus características más destacadas eran la solidez, la sencillez y la simetría. La cerámica incaica era en mayor parte utilitaria, pero también ceremonial,
ya que fue utilizada en los ritos religiosos donde esta cerámica era especialmente decorada para esa función. Existieron varias disciplinas dentro de este estilo de arte. Entre ellas las más destacadas fueron la cerámica, la litoescultura y la textilería, aunque también destacaron las comunes disciplinas que fueron la pintura, la arquitectura y la escultura. Dentro de las nuevas disciplinas tenemos que destacar Cerámica. Fue el material más utilizado, ya que según los arqueológicos, las obras más encontradas fueron realizadas con la cerámica. Litoescultura. La litoescultura se inició con las manifestaciones artísticas y culturas que hubo en esa época. El templo fue el principal centro y con él existen dos tipos o fases que son el templo viejo y el templo nuevo. Textiles. En los textiles los artistas prehispánicos creaban obras sofisticadas y muy originales y creativas. Estos efectos de creatividad y sofisticación se daban por la finura que tenían los hilos, por los colores utilizados, entre otras cosas. En la gran mayoría de los textiles se representaban el mundo natural y el universo mental que poseía el artista.